Varias obras del cine y la literatura nos han sabido dibujar al héroe o gran ideal de personaje de distintas formas, ya sea como una persona valiente o hábil, lo mismo que como un gran jinete. Sucede que las personas que montan a caballo en el mundo de la ficción suelen lucir imponentes y fuertes. Nos parece importante señalar que hablamos de obras ficticias. Sin embargo, sucede algo muy similar en la historia mexicana, debido a que en nuestro país existieron jinetes con gran habilidad que fueron inmortalizados en cuadros o estatuas montando a caballo. Vamos a conocer algunos de ellos, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta grandes jinetes en la historia de México. Si hablamos de Ignacio Allende, sin duda hacemos alusión no solo a un gran militar de los últimos años de la Nueva España, sino que estamos hablando de uno de los grandes pioneros de la independencia de México. De lo que se habla poco es de que Allende fue un gran aficionado a los toros y sobre todo a montar a caballo. Durante los espectáculos taurinos, en más de una ocasión se lució con sus grandes dotes ecuestres, sin dejar de lado que se cuenta que cuando la conspiración fue descubierta, se vio en la necesidad de cabalgar largamente y así informar de lo sucedido al cura Hidalgo, sin olvidar que algunas de las grandes batallas las libró y las dirigió montando a caballo. Lamentablemente, su vida terminó cuando todavía no pasaba un año del inicio de aquella prometedora lucha. Muchos lo consideran el verdadero padre de la patria y creador de la identidad nacional, mientras que otros lo han tachado de oportunista y traidor. Desde luego, el anterior debate no es el tema del presente video. Lo único que podemos afirmar es que Agustín de Iturbide fue un gran jinete desde sus primeros años combatiendo a los insurgentes. Se dice inclusive que una ocasión asaltó el campamento de José María Morelos montando a caballo y generó un gran caos. Lo mismo se dice de sus campañas para negociar con los sublevados del sur. Ni qué decir que cuando entró de manera triunfal al frente de su ejército, también lo hizo montando a caballo. Se cuenta que, luego de volver a México del exilio, los hombres que lo capturaron lograron identificarlo a causa de que nunca habían visto a un jinete tan hábil. Digamos que su pericia para cabalgar fue lo que lo delató ante sus captores. Son muchas las cosas cuestionables de su historia. De lo que no hay duda es de su gran capacidad para montar a caballo. Justo como sucede con Iturbide, la historia de Porfirio Díaz es también motivo de controversia. De igual manera, lo único incuestionable es su gran talento como jinete, sobre todo porque desde los 25 años ya combatía montando a caballo en contra del gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna. Lo mismo sucedió en sus combates contra los conservadores durante la batalla de Puebla y las grandes campañas de Oriente contra el Segundo Imperio y los combates contra el gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada. Durante su vejez fue famoso por montar a caballo, siendo el protagonista de la primera película mexicana, la cual precisamente lleva por título El presidente paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Mariano Escobedo fue uno de los grandes liberales del siglo XIX, muy buen estratega y soldado valiente. Lo que no podemos omitir es su gran habilidad montando a caballo, debido a que varias de las grandes contiendas contra los conservadores y los franceses las libró sobre la silla de montar, dirigiendo a sus tropas o encarando directamente a sus adversarios. Suele decirse, como dato curioso, que con frecuencia bebía y cuando se encontraba en estado de ebriedad, su caballo ya sabía los caminos para volver a su hogar en tiempos de paz. No suele esperarse mucho de Francisco I. Madero en este ámbito, debido a que su apariencia no era
precisamente imponente, como la de los personajes de los que ya hemos hablado. De hecho, durante 1911 sucedió que Pancho Villa vio que a Madero lo ayudaban a montar a caballo, dando la imagen de un burgués o un catrín que dependía de otros. Lo que Pancho Villa no sabía era que Madero se encontraba lastimado de una mano y por eso necesitaba apoyo para ocupar la montura. Después de algún tiempo, Francisco I. Madero dejó ver que era un jinete muy talentoso, debido a que, desde su juventud, aprendió a montar, conociendo las grandes técnicas de equitación. Sus últimos días, durante la Marcha de la Lealtad, montó a caballo, acompañado de su Estado Mayor, mismo caballo que, cuando dejó este mundo, fue vendido por su familia para los gastos de su funeral. Francisco Villa fue un jinete tan talentoso que se le conoció como el Centauro del Norte. Nunca aprendió técnicas para montar, sino que su principal escuela fue la experiencia misma. Durante sus años como bandolero ya era bastante hábil, sobre todo cuando cometía un atraco o al momento de la fuga. Buena parte de la toma de Ciudad Juárez la libró montando a caballo, sin dejar de lado las grandes campañas del norte durante 1913 y 1914. De igual manera, entró a la capital en un corcel y tiempo después se hizo de una yegua a la que llamó las 7 leguas, misma que le permitió salvarse de una emboscada federal. Durante 1916, después de haber sido herido en una pierna durante un encuentro contra los federales, fue incapaz de montar, de manera que se aisló al saber que, si no se apoyaba en el caballo, no sería el mismo combatiente. Desde luego, las fotografías de Pancho Villa a caballo son muy comunes, lo que nos deja en claro que siempre fue un jinete destacado. Le llamaban el carnicero de Pancho Villa, debido a su crueldad y distintos métodos para hacer justicia. Siempre fue un hombre valiente, lo mismo que temerario. Se hizo de mala fama a causa de su indiferencia hacia la vida. Si deseas conocer su historia, ya tenemos un video donde presentamos su biografía. Sin embargo, se habla poco de su talento para montar. Se cuenta que emprendía cabalgatas a las que muchas veces el caballo no lograba sobrevivir a causa de lo prolongado y brutal del viaje. Suele decirse que, durante una batalla, decidió montar y cabalgar para dar alcance a un tren y apenas estuvo a la altura de la máquina principal, decidió saltar sin ningún temor y sometió a los maquinistas, siendo la anterior acción elemental para obtener el triunfo. De hecho, su final llegó mientras montaba a caballo, hundiéndose junto a su corcel en las profundidades de una laguna del norte del país. Si ya hablamos de Pancho Villa, no podemos dejar de lado a Emiliano Zapata. Desde que era un joven campesino, ya era un jinete con grandes dotes. Durante su vida como soldado de leva, impresionó a sus compañeros y superiores. De igual manera, destacaba en las plazas de toros, debido a que parecía que el corcel y Emiliano eran un solo ser, sin olvidar que trabajó para el yerno de Porfirio Díaz atendiendo a sus caballos. Durante 1911 se une a la causa maderista y ocupa varias zonas del sur, dirigiendo a sus compañeros montando a caballo. Las grandes contiendas contra Victoriano Huerta fueron otra gran oportunidad para mostrar su habilidad como jinete. De igual manera, entró junto a Pancho Villa en la Ciudad de México montando a caballo en un desfile donde los dos grandes generales lucían imponentes luego del aparente triunfo de la lucha del pueblo. Y no es posible omitir la mención de que Emiliano Zapata fue emboscado en la hacienda de Chinameca, a la que justamente entró cabalgando, lleno de dudas, aunque con la esperanza de continuar la lucha contra aquel gobierno que consideraba injusto. Después de que Emiliano Zapata dejó este mundo, muchos de sus simpatizantes se negaban a aceptarlo, llegando a crear una leyenda sobre un jinete que cabalgaba durante las noches
en los campos de Morelos. Lo anterior solo es una idea que un talentoso jinete como Zapata dejó no solo en sus contemporáneos, sino en quienes nos hemos interesado en conocer su historia. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.